Felipa antes iba todas las noches al cuarto donde yo duermo y se arrimaba conmigo, echándose a un ladito o acostándose encima de mí. Luego se las ajuareaba para que yo pudiera chupar de aquella leche dulce y caliente que se dejaba venir en chorros por la lengua. El silencio de Felipa en la tumba de Macario, tragicomedia rural inspirada en el cuento Macario de Juan Rulfo, con Felipa en escena y el hombre libro. Jueves 2 y viernes 3 de junio. Foro La Chimenea, antigua estación del ferrocarril. Recepción 7:30 horas. Inicia el viaje 8 de la noche. Bueno, la obra de Juan Rulfo es un cuento de los años 40. Se publicó en el 1945 en la revista América, junto con otros dos cuentos de Rulfo. Fueron los primeros cuentos que publicó Rulfo. Posteriormente ya se publicó El Llano en Llamas con 17 cuentos en 1953. Entonces, Macario y Felipa son personajes de ese entorno, de ese contexto histórico rural de la mitad del siglo XX. Sin embargo, son personajes tan complejos y tan profundamente mexicanos que lo hacen arquetípicos, porque pues Felipa es quien le quita los miedos a Macario, pero viene Felipa y me espanta mis miedos, me hace cosquillas con sus manos como ella sabe hacerlo y me quita el miedo ese que tengo de morirme. Y por un ratito hasta se me olvida. Pues ¿quién no va a querer tener a su Felipa, a su mujer, a su amante, a su madre, a su abuela, a su hermano, a su amiga, que le quite el miedo de morir? Ahora que vivimos tiempos muy fuertes de muerte, de desaparecidas. Ahí en el texto de Rulfo dice Macario: en la calle suceden cosas, sobra quien lo descalabre a pedradas apenas lo ven a uno, llueven piedras grandes y filosas por todas partes. O sea, las piedras son balazos, son tortura, son ahorcados, son traiciones, son la muerte, el horror en todas sus formas. Por eso es que Rulfo es de todos los tiempos. Es un autor del México profundo, profundísimo, que no solo toca la realidad de los espacios rurales del México de los 50, sino del México del pleno siglo XXI. Ahí está la genialidad de un autor como Rulfo, esa relación entre Macario y Felipa. Nunca sabemos si es un niño de 8 o 10 años, si es un viejo recordando cuando era niño, que es otra también de las maravillas de los textos de Juan Rulfo, que te vuelve un lector participativo. Es decir, el lector inventa su propia historia, inventa su propia narrativa, inventa su propia película. Todo buen lector es un director de cine, de teatro en potencia, y tú lees a Rulfo y nunca acabas, nunca se agota. Por eso es un clásico moderno, universal. Y la relación entre Felipa y Macario, que además le da de comer, porque Macario siempre tiene hambre, nunca se le acaba el hambre, por más que coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. O sea, la locura por el hambre. La pregunta es: ¿por qué tiene tanta hambre
cuáles son los miedos de Macario: el miedo a morirse en el infierno, el pecado, Satanás, Dios, la ternura erótica con los pechos de Felipa. Es inagotable esta relación entre Macario niño, Macario joven, Macario hombre, Macario tiempo, igual Felipa, Felipa mujer, Felipa joven, Felipa amiga, Felipa amante, Felipa madre, Felipa cuatlicue, que es un atrevimiento al texto original de Rulfo, ¿no? Porque, ¿para qué les cuento? Mejor vayan a ver la obra, ¿no? Yo creo que se quedaría en silencio, sacaría un cigarro y fumaría, ¿no? Ya si se queda toda la obra, pues sería fantástico, porque a lo mejor en algún momento, si no le gusta, se pararía y se iría, ¿no? Que ese es el mejor comentario. Cuando un niño ve una obra que no le está gustando a los 3 minutos y le dice a su mamá en voz alta, a grito pelado, ¿no? Mamá, vámonos, esto está muy aburrido. Pues ya perdiste, ¿no? Si no logras mantener la atención del niño, en este caso imaginar el espíritu. Bueno, uno hace para que el espíritu de Dioniso esté con nosotros. ¿Y qué es el espíritu de Dioniso? ¿Qué es la energía de Dioniso? Pues es el dios del teatro griego que marcó al mundo. Y no fuera un problema más para la herencia con Zeus, pues es que Dionisio es hijo del desgarro, que se rehace y se hace sublime. Creo que si el teatro no logra conmover al espectador, no es teatro, es hacerle al teatro. Y en la época hipermoderna actual hay muchos gatos por liebre, hay muchas haciéndole al teatro, y ahí realmente es muy escaso ver una obra que realmente sea teatro, que salgas conmovido, que venga Dioniso junto con Rulfo, se abracen y no aplauden, sino que escuchen en silencio toda la obra, sin cerrar los ojos, sin aburrirse. Ese sería el gran desafío, ¿no? Que Dioniso abra los ojos, que regresara de las tinieblas más profundas, abriera los ojos y se volviera a maravillar junto con los ojos de Rulfo y pudieran decir: la volveríamos a ver. Eso sería genial, ¿no? Que la volvieran a ver, porque querían ver cómo se intervino el texto, cómo cambió el tiempo, por qué Felipa termina diciendo textos en náhuatl, por ejemplo, por qué es la tumba de Macario cuando en el cuento pues no hay ninguna tumba de Macario, por qué hay un crucifijo de barro, por qué el hombre del libro trae un cráneo de barro. Y porque, bueno, ya les cuento un poco, imagina a Felipa que aparece, ¿no? Entonces es toda una versión contemporánea de un cuento de Juan Rulfo que se publica, como decía antes, en los 40 y luego ya con El Llano en Llamas, todos los cuentos completos, en el 53. Es una obra arquetípica de la mitad del siglo XX, pero que será un clásico, y un clásico es justamente lo que jamás se agota, lo que te sigue conmoviendo. Es como pensar en Hamlet, como pensar en Edipo Rey de Sófocles, en Antígona. Son esos grandes textos, el Quijote, ¿no? Bien decía Borges que un clásico es cuando después de medio siglo se sigue leyendo. Y Rulfo se seguirá leyendo. Imaginemos Pedro Páramo, que también es así, la novela, la gran novela que, pues se dice que García Márquez se la aprendió toda de memoria y ahí empezó a escribir 100 años de soledad. Imagínense. Pues imaginar que Rulfo regresara y se sentara en silencio y se mantuviera toda la obra, bueno, pues sería realmente para hacer una película, ¿no? Otra obra, qué maravilla.